Bienvenidos a Alza il volume de la tua fede, donde meditamos diariamente y reflexionamos la palabra de Dios desde la óptica de la tradición y el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia portadora de las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bienvenidos y les invito a que de antemano se suscriban a su canal. Hoy vamos a observar el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, donde vamos a quedarnos con la fracción tercera, que dice de esta forma: Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay que iniciar por algo estable con respecto a lo que se conoce en la sagrada tradición, a luz de la dogmática, firmissime admissio, que es una tradición divino-apostólica, la cual admite una reunión de 5 características que tiene como el mismo autor la Sagrada Escritura, y que es admitida en consecuencia a la vez con la misma veneración que la Sagrada Escritura, ambas en cuanto a tradición, que transmiten la única fuente, lo que llama la Puritas Ipsa Evangelii, que la Iglesia debe conservar, predicando así por Cristo a través de los apóstoles y los sucesores y apóstoles y discípulos de los apóstoles, que establece precisamente el fundamento apostólico recibido de Cristo nuestro Señor. Ahora bien, esto se desglosa en 2 acciones: Verbum Dei Scriptum y Verbum Dei Traditio, que a su vez, en cuanto al requerimiento de la firme tradición bajo la Escritura, acordémonos que primero vino la tradición y después la Escritura, pues cae en cuanto a la relación que parecía o que parece el acoplamiento perfecto y preciso de las grandes magnitudes de Cristo, en cuanto a que es la verdad revelada en la Escritura y la tradición. Primeramente la tradición, seguidamente después de la Escritura. Sobre todo para aquellos que dicen no, que la Escritura, que una cosa y que otra, que primero la Sagrada Escritura, que bueno, es puro cuento protestante. Que si usted tiene en cuenta lo que dice el magisterio de la Iglesia y sobre todo las investigaciones científicas, usted va a hallar el resultante de sus preguntas en cuanto a que los protestantes y diferentes factores, diferentes posturas heréticas, cismáticas, le van a decir: no, es que la Escritura, que solo la Escritura. Bueno, los protestantes dicen solo la Escritura. Hoy en día el famoso relativismo teológico y al mismo tiempo racionalismo teológico, pues obviamente acentúa con carácter preciso, supuestamente, digo preciso entre comillas, porque es lo más falso que puede haber, donde pone en tela de juicio lo que la Escritura enseña, que pone bajo gravedad de insinuación que no fue inspirada por el Espíritu Santo, que la Escritura dice simplemente son cosas que no tienen nada que ver con la sana revelación y sobre todo mucho menos con la difícil complejidad que es traducir los textos a partir de una experiencia viva, real, de quien escribe los textos sagrados. Y es aquí entonces donde inicia precisamente la predicación de la Iglesia en cuanto a sus autoridades, que son pues primeramente Cristo, después los apóstoles, y siguiendo pues los sucesores de los apóstoles, los discípulos, que en la medida que esto se expande, pues parte de simplemente 2 principios: la escucha y la obediencia. Acuérdese bien esto: escucha y obediencia. ¿A quién escucharon los apóstoles? A Cristo. ¿A quién escucharon los apóstoles? A Cristo, no se le olvide. ¿Quiénes escucharon a los apóstoles? Sus discípulos. Y es aquí donde empieza entonces la trayectoria, llamamos así, o la trascendencia de la tradición en cuanto a la infalibilidad de la Iglesia. A eso se tiene que conocer como la famosa infalibilidad de la Iglesia. Y esto tiene mucho que ver con el texto del día de hoy, porque precisamente vamos a tratar de observar, de sacar, de extraer lo más precioso, excelso de esta palabra cuando dice, que Jesús David tuvo hambre, que le dice Jesús, dice, sobre, en tanto las discusiones sobre el sábado,
que Jesús le dice cuando David tuvo hambre o sintió hambre o tuvo, la palabra aramea que utiliza Mateo, como bien sabemos, Mateo es el evangelio de la lógica humana. Por eso toca esos textos tan profundos, pues tan profundos, tan complejos de traducir del arameo galileo al lenguaje actual, que bajo la absoluta medida sobre el origen que presenta estos textos, en especial buscando la proximidad del mensaje divino en cuanto al objeto original, parte ahí entonces la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto contiene una doctrina. Esto no es que se me dio la gana mirar y observar y ya, decirlo así. No, esto tiene una doctrina que se ha manifestado en Cristo, lo ha revelado y los apóstoles lo han esparcido a sus distintas comunidades, y no como hoy en día dicen los grandes, eminentísimos, supuestamente teólogos, que refutan los textos sagrados de una forma tan atroz, tan bárbara, tan blasfema, que uno dice, están pecando contra el Espíritu Santo. Por tanto, la sana tradición en cuanto a la escritura permanece siempre fiel a la verdad, basándose en la fidelidad del mensaje del Señor y su doctrina. Como se hablaría años más tarde en cuanto a la acción dogmática, gracias también a San Irineo, San Anselmo, que el campo de la dogmática es la fiel predicación a la doctrina universal, que el campo de la dogmática no puede ser reducido simplemente a algo referente, no, es algo esencial, es algo que así existe, así es y así tiene que ser, en cuanto a la medida justa de lo que la iglesia ha siempre sabido. ¿Por qué lo ha sabido? Porque lo atestigua Cristo, lo atestigua la tradición de los apóstoles y los primeros discípulos, que, vuelvo y digo, se encargaron de llevar el mensaje de Jesús a todas las gentes. Obviamente, pues ahí también aparece San Pablo como gran apóstol. Bueno, ya con esto, y pues obviamente el autor mismo de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, como algunos inclusive hoy dicen que no, que llaman a geógrafos, pero se refutan ellos mismos a sus tesis. Bueno, que en ese sentido, como bien hemos dicho, entonces el origen es lo que testifica el sentido común, que es Dios el mismo sentir. Ahora, ¿por qué nos basamos en esto? Porque los padres de la iglesia han visto en todo este devenir que hemos hablado la acción de David de sentir, y aquí es donde quiero llegar. Por eso le digo sentir, porque es que si los apóstoles sintieran como supuestamente quieren hacerle entender hoy, inclusive la cultura de los protestantes y la cultura de la renovación carismática, qué pena con decirlo, pero hay que hablarlo, la cultura de ellos está exponiendo a simplemente un sentimiento, una sensación que se puede acabar, un sentimiento, una sensación que puede tener fin en cuanto a que no persevere como Cristo quiere que perseveremos. De forma que, si es así, y si se tiene más en cuenta el sentir, la experiencia, la sensación, la emoción, el sentimiento, la Iglesia católica se hubiese acabado en los primeros siglos. Mientras que cuando se objetiviza que más que el sentir es la convicción basada en la fidelidad al Señor, entonces es lo que atestigua que esa fidelidad en cuanto a la convicción de Cristo como único y eterno Dios, como el mismo Verbo revelado en Jesús, es decir, la segunda persona, la Trinidad revelada en Cristo, que gracias a María Santísima toma carne y se expresa de forma humana, que le podamos entender, pues este testimonio hace posible que la infalibilidad en cuanto a lo que Dios quiere para la humanidad no tenga ningún tipo de alteración. Y eso es lo que se puede llamar dogma de fe, la dogmática, dogma de fe, una verdad revelada en cuanto a la infalibilidad que permanece en la verdad, que estas son predicadas por los apóstoles, discípulos del Señor. Ahora bien, ya con esto entramos ahora sí en el texto de Mateo, que predicando el Señor lo escuchó, lo copió para que no se perdiera su mensaje, porque gracias a la tradición se mantuvo este texto que tiene bastantes, llamemos así, apócrifos, en los cuales se tuvo que haber
haberse observado una determinación en cuanto a la parte escriturística para admitir cuál era el de Mateo, que se había transmitido a las distintas comunidades cristianas de los primeros siglos como una revelación de Dios, testificando por ello la acción misma de Mateo. Ahora bien, David con sus compañeros tuvieron hambre. Alguna traducción dice sintieron. Vuelvo y digo, el sentir no es sinónimo de fe. Ojo, el sentir no es sinónimo de fe. Porque usted, como dice San Ignacio de Loyola, gran padre de la teología espiritual, o inclusive los padres del desierto, se puede llegar a decir, no siento nada, no siento ganas ni siquiera de ir a misa, ni nada de eso. ¿Y a usted quién le dijo que es sentir? Usted tiene que estar convencido de que por encima de lo que es usted como ser humano, usted tiene que albergar siempre la esperanza como una virtud teologal de la fe que lo hace moverse hacia Cristo Jesús, sabiendo que Él tiene la solución a todas sus respuestas, inquietudes y a todas sus situaciones como ser humano. Es ahí entonces donde recae la responsabilidad como bautizados en cuanto a mantenernos firmes, incólumes por la gracia de Cristo en el Espíritu Santo. De forma que vamos a tratar de desarrollar, como los padres de la iglesia lo han hecho hasta ahora sobre este texto de Mateo, la gravísima situación que se expone a lo largo de los siglos, en especial los últimos 2 siglos, que lastimosamente tratan de enlodar la palabra de Dios a favor de la ciencia, cuando la ciencia de forma irrevocable, le da uno hasta risa, va confirmando lo que la palabra de Dios va diciendo. De forma que lo que la palabra de Dios va diciendo va constatando lo que la misma ciencia va investigando, va hallando, va exponiendo, va extrayendo de la realidad propiamente humana, posible en el mismo conocimiento bajo el uso de la razón. Ahora bien, sintió hambre. Resulta que el texto es sha'ach, la acción aramaica sha'ach. Y resulta que sha'ach, como por eso los padres de la iglesia han tocado a partir de la predicación, de la convicción, en cuanto a la infalibilidad, sha'ach quiere decir una acción que parte de la misma santidad, que me hace a mí escoger siempre lo mejor, que me hace a mí, como dice, tuvo hambre, no, simplemente me hace a mí escoger a pesar de mi débil condición, a pesar de mis inclinaciones, me hace escoger lo que mejor me conviene, pero no basándome en sentimientos, ni prejuicios, ni emociones, no, basándome en el simple hecho, en la simple condición de saber de que la santidad de Dios tiene que ser reflejada por mí o en mí, porque supuestamente soy discípulo o apóstol del Señor, y más inclusive si usted es bautizado, si usted es sacerdote todavía mucho más, si usted es obispo mucho más, si Dios le ha encomendado muchas cosas dentro de la misma iglesia que él fundó, pues con mucha más razón, de forma que sus decisiones tienen que ir acompañadas bajo la tutoría del Espíritu Santo como dueño y señor de la misma acción humana para santificarlo. De forma que quien lo santifica es el Espíritu Santo, y si usted le da la oportunidad, Él va a tomar por usted decisiones necesarias sin irrumpir para nada su voluntad. Sencillamente le va a aconsejar, dice, mire, tomemos esta decisión, haga esto, haga lo otro. De forma que usted la decisión que tome inspirado por el Espíritu Santo va a ser la correcta, va a ser la mejor. Es ahí entonces donde entra el famoso sha'ach a discernir que si lo santo es de Dios, entonces hay que rechazar todo aquello que no sea de Dios, que no me permita llegar a la santidad. De forma que como no me permite llegar a la santidad, entonces lo que me impide seguir la santidad no es lo que yo debo escoger, sino lo que debo escoger es lo que me permite estar cerca de Dios, de Yahvé. Por eso ahora sí el texto se entiende cuando Mateo lo escribe de esa forma, y la iglesia, la patrística, la dogmática, el magisterio, hace entonces posible entender de que lo que usted tiene que escoger son cosas santas, precisas, que lo lleven a Dios, y aquello que no sea de Dios, desecharlo.
De forma que usted piense cómo está su vida, piense usted lo que ha hecho en su vida, piense usted cómo ha desarrollado su vida, su existencia, su existir. Si todos hemos tomado malas decisiones, claro que sí, excepto María Santísima, excepto San José, excepto pues obviamente el Señor Jesucristo siendo Dios. Pero todos, no hay santo que no haya tomado una mala decisión. Pero ¿qué es lo importante, lo esencial? Que al tomar la mala decisión reconozcamos que la hemos tomado, y también tenemos que entonces buscar la respuesta en Dios para entonces solucionar esa mala decisión y esas consecuencias de esa mala decisión. Es ahí entonces lo que entendemos bajo la medida en cuanto a el mensaje divino, en cuanto a su originalidad, para que entonces nosotros alcancemos la vida eterna. De lo contrario, no la podremos alcanzar. Ya que por encima de nuestras necesidades, porque Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce, sabe lo que nosotros, valga la redundancia, necesitamos, simplemente es tener una actitud de abandono en Dios, una actitud de saber que Dios es providente, de saber de que Dios es fiel, y más con su iglesia es fiel. No le va a permitir a su fiel sucumbir, no. Solo Dios le pide a usted que sea fiel. Por eso la palabra shah, saber, discernir que lo santo es de Dios, y por eso la palabra se extiende, shah, porque esa acción, esa doble enunciación, o doble giro, como usted quiera llamarlo, así se conoce como el giro, es lo que está atestiguando que si usted no toma buena decisión, pues usted va a asumir las consecuencias, mientras que si usted tiene entendimiento para discernir, usted puede escoger lo mejor para su vida. Y al escoger lo mejor para su vida, pues sabe que lo mejor es lo que Dios le ha permitido conocer, y sobre todo entender a la luz de la lógica que lo que Dios ha puesto no es por mal nuestro, en absoluto. Lo que Dios ha puesto es porque nosotros podemos entender los pasos a seguir en Cristo, para que entonces nuestras decisiones sean las más correctas. Que nuestras decisiones sean las decisiones santas, como dice el término en arameo, shah, que nuestras decisiones sean decisiones santas, en las cuales nosotros nos veamos beneficiados, porque le damos siempre el primer lugar ¿a quién? A Dios. Y no actuemos como actúan estos fariseos, estas personas, obviamente diciendo cosas que no son, cuando Cristo, como dice Jesús, es el Señor del sábado, y que por encima de simplemente cuadrículas o escrúpulos, usted simplemente actúa de una forma peyorativa para entonces interrumpir el mensaje de Jesús, lo que han predicado, lo que ha hecho la tradición, para entonces darnos a entender el gran misterio en Cristo, que es alcanzar la salvación actuando de forma coherente y siguiendo sus pasos, es decir, siguiendo la forma como Él vivió. De forma que ya para finalizar, para ir finalizando la meditación del día de hoy, siéntese usted, piense qué es lo que usted lo puede llegar a apartar de Dios, y evítelo. ¿Qué es lo que usted lo puede llevar a cometer un pecado mortal? Y evítelo. Acuérdese que entre los pecados, según la teología moral, están los pecados veniales, los pecados mortales y los delitos. Ya usted verá, no lo digo yo, lo dice la teología moral en cuanto al amplio estudio de lo que es la acción del pecado, que simplemente nos quiere apartar del amor de Dios. Bueno, acuérdese que hay un principio dogmático que dice que Dios es el autor del dogma en cuanto a testificación de su amor por la humanidad, para que el hombre no se pierda. De forma que el dogma no es puesto por Dios como una obligación, no, es la testificación de Dios en Cristo para que el hombre no se pierda. Por eso se tiene en cuenta también la Sagrada Escritura. Bueno, ya por esto vamos finalizando, y es entonces necesario entender el caminar nuestro para que entonces se equivoque menos y se acierte más en nuestra vida, gracias a la acción del Espíritu Santo y gracias al testimonio de Cristo reflejado en los apóstoles, en los discípulos y en los hombres y mujeres santas de todos los tiempos. Si fue de su agrado esta reflexión, meditación del Evangelio, le invito a que se suscriba a su canal, alce el volumen de la tuba Fede, y que a su vez también lo comparta con sus seres queridos, con amigos, por si ve necesario
que escuchen este mensaje. Muchísimas gracias. Como también les invito para que, si además de su oración por esta obra de evangelización, para que se difunda cada vez más, si ve y siente y ve en su interior que puede colaborar a través de una ofrenda económica, aquí está el número en estas dos plataformas, Nequi, DaviPlata, aquí en Colombia, si es de su interés podernos colaborar económicamente. O si vives también en Colombia o en otra parte del mundo o en cualquier parte del mundo, a través de la cuenta de ahorros de vivienda que está aquí en la pantalla, usted puede hacer su consignación, su ofrenda a esta obra de evangelización. Que Dios, la Virgencita María y San José le bendigan y su ángel de la guarda esté siempre a su lado, inspirándole las cosas buenas que debe hacer. Dios les bendiga. Feliz día para cada uno de ustedes. Que estén muy bien.